Hola muchachos, buenas tardes. Les quise hacer este video con un ejemplo de la fórmula mínima o empírica y fórmula molecular. Es un problema que involucra ambas fórmulas. En las diapositivas que ya les mandé, ahí viene la explicación detallada de cada una de ellas, mas no les puse un ejemplo que involucre las dos. Es por eso que quise hacer este video, para que les quede un poquito más claro. El ejemplo que vamos a ver es un análisis de la nicotina. La nicotina es un compuesto que se encuentra en las hojas de tabaco. Entonces, al analizar esta nicotina, encontramos que tienen un 74% de carbono, un 8.5% de hidrógeno y un 17.35% de nitrógeno. Y como dato nos dan que su masa molar o molecular es de 162 gramos por mol. Y nos piden que calculemos la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto. Entonces, primero vaciamos nuestros datos que nos dan carbono 74%, hidrógeno 8.5% y nitrógeno 17.35%. Y los datos que vamos a necesitar es nuestra masa molecular de cada uno de estos elementos que nos han dado. Entonces, vamos a nuestra tabla periódica y buscamos la masa molecular de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y tenemos que para el carbono es de 12 gramos por mol, para el hidrógeno es de 1 gramo por mol y del nitrógeno 14 gramos por mol. Una vez obtenido estos valores, vamos a hacer una división, pero primero tenemos que convertir el porcentaje a gramos. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Vamos a tomar como base 100 gramos, es decir, que se trataron 100 gramos de muestra. Entonces, tenemos que para el carbono van a ser 74 gramos, hidrógeno 8.5 gramos y nitrógeno 17.35 gramos. Una vez obtenido esto, vamos a hacer una división. Vamos a dividir los gramos que nos da de la muestra y entre la masa molecular. Y tenemos que el carbono es 74 entre 12, nos da 6.2. El hidrógeno 8.5 entre 1, pues nos da 1. Y el nitrógeno 17.35 entre 14 nos da 1.24. Ahora, para continuar tenemos que dividir o hacer una relación entre cada uno de estos elementos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir el valor mínimo que nos da en estos átomos, lo vamos a dividir entre cada uno de los elementos. En este caso, el menor fue el del nitrógeno que nos da 1.24. Entonces, la relación la vamos a hacer en base al nitrógeno. Y vamos a dividir el 6.2 entre el 1.24 y nos da 5. En el caso del hidrógeno, 8.5 entre el 1.24 nos da 7 y el nitrógeno pues se divide entre el mismo, 1.24 entre 1.24 y obtenemos 1. Esa, como nos dio un valor sin decimales, que fueron números enteros, o a menos que nos dé decimales que se acerquen mucho al número entero, se redondea. Y si no, pues se busca un múltiplo que coincida con todos y nos den un valor entero. En este caso, nos dan un valor cerrado o entero, por eso es que queda así nuestra fórmula empírica. Y nos queda que el carbono nos queda con 5, el hidrógeno nos queda con 7 y el nitrógeno nos queda con 1. Como ya sabemos, cuando es 1 no se pone, por eso nada más nos queda la N del nitrógeno. Una vez obtenida nuestra fórmula empírica, ahora sí, a partir de ahí vamos a continuar para calcular la fórmula molecular. Pero una vez obtenida la fórmula empírica, tenemos que calcular cuál es la masa molecular de esta fórmula empírica y cómo la vamos a sacar. Tenemos que de carbono tenemos 5, hidrógeno 7 y nitrógeno 1. Ya quedamos en eso, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicar ese subíndice que nos da por nuestra masa molecular de cada uno de los elementos. En el caso del carbono ya dijimos que era 12, entonces multiplico 5 por 12 y me da 60. En el caso de hidrógeno es 7 y su masa molecular es 1, entonces 7 por 1 me da 7. Y en el caso de nitrógeno tengo solamente un nitrógeno y ese lo voy a multiplicar por su masa molecular que es 14 y me da 14.
Sumo esas masas moleculares y esa es mi masa molecular de mi fórmula empírica. Me da 81 gramos por mol. A partir de esa fórmula, de esa masa molecular, yo voy a calcular un factor, que este factor va a ser el que me va a ayudar a encontrar mi fórmula molecular. Entonces, existe una fórmula que es para sacar ese factor, que es masa molecular real, que es la que ya nos dieron al inicio del problema, que fue la de 162 gramos por mol, y la masa molecular empírica, que es la que ya obtuvimos en este paso anterior, que fue 81 gramos por mol. Voy a dividirla y eso me va a dar el factor. Entonces voy a dividir los 81 gramos por mol entre 162 gramos por mol y me da 2. Y ese es mi factor. Después de esto aquí está al revés, es dividir 162 gramos por mol entre 81 y me da 2. Los puse al revés, una disculpa. Una vez que se obtiene el factor, ese factor lo vamos a multiplicar por mi fórmula empírica que tuve en los pasos anteriores. Recordando, mi fórmula empírica fue carbono 5, hidrógeno 7 y nitrógeno 1. Entonces, a esa fórmula empírica le voy a aplicar yo el factor que obtuve, que fue el número 2. Es decir, voy a multiplicar cada subíndice por mi factor, que es 2. En el caso del carbono voy a multiplicar 5 por 2, me da 10, hidrógeno 7 por 2, me da 14, y nitrógeno 1 por 2 me da 2. Y con ello obtengo mi fórmula molecular o molar y me quedaría de la siguiente forma: carbono 10, hidrógeno 14 y nitrógeno 2. Espero que con esto les quede un poco más claro. Si existen dudas, me pueden mandar un WhatsApp, por favor.